segundo tiempo. Y cuando está pasando el mejor momento, uno de los muchachos decidió no marcar Rafa Márquez. Y ahí es donde viene el gol. Es Josie Altidore. Yo no coincido con ustedes en que el gol de Márquez llega cuando mejor momento vivía Estados Unidos. Yo creo que sí fue mejor en el segundo tiempo de Estados Unidos, pero ese momento ya había pasado. Yo creo que fue a 3 minutos del final, al minuto 87, y no sentía yo particularmente que el partido estuviera en predicamento para México. Yo creo que 10, 15 minutos antes tal vez sí. Firmabas el empate. Mira, totalmente, creo que todos los mexicanos lo firmaban. Nos olvidamos de las jugadas del Chucky Lozano. Chucky Lozano fue un demonio por el lado derecho cuando ingresa, y fue después de eso que cae el gol de Rafa Márquez. Chido esa clara donde queda frente al Pero arquero, segundo tiempo, y así Bobby Chicharito vuelve a Woods, patear. lo mismo pasó con Bobby Woods. Josie Altidore tuvo chance que le tiraron. Mira, era un partido de dos diferentes tiempos. Primer tiempo era México, segundo tiempo era Estados Unidos. El problema es cuando el minuto clave, tiro de esquina, Estados Unidos hizo el error. Hizo un error, no marcó Rafa Márquez y ahora está pagando. Sí, la gente quiere que yo pague las apuestas. Las voy a pagar las apuestas. Voy a pagar las Eso apuestas. sería, que tú pagues apuesta, sería más novedad de que México gane aquí. Correcto. No, yo soy un hombre de honor. La afición mexicana que ha llegado a este estadio está realmente contenta por este 2-1 del Tri de todos los mexicanos. Vamos a ver estamos viendo las jugadas del primer tiempo. Sí, un primer tiempo, yo insisto, en el que México es muy superior, pero creo también producto, sí, de la intensidad con la que juega México, con la que arranca. Hay que escuchar a la raza festejar, que no lo había hecho nunca acá, Correcto. Nunca lo había hecho acá Y hay que y decir, merecen festejar. Estados Unidos no ha perdido nunca en este estadio hasta el día de De hoy. acuerdo, de acuerdo. Ahora, Estados Unidos no había perdido nunca. me parece que en gran medida, Gonzalo, Marcelo, ya lo analizaron, es producto del erróneo planteamiento que manda Jürgen. Pero Jürgen, la intención creo que es ofender a México. Creo que es intencional hacerle daño a México, no lo logra. Porque es un equipo que no está habituado a jugar este esquema. Mira, yo no pienso que era para hacerle daño, no, el respeto para México. Él quiere jugar tú por tú. Él quiere jugar equipo por equipo. México va a jugar con 3, nosotros vamos a jugar a 3. Vamos por el 5 de medio campo, le vamos a poner presión. No trabajó él. No lo hizo de respeto. No la domina. No, por eso digo, no lo hizo porque no tenía respeto. Ahora, quería probar algo y poner más presión en el medio campo y no le salió. Quiero preguntarle a Gonzalo Pineda, que lo he estado escuchando atentamente en la transmisión. ¿De alguna forma insinuaste que el árbitro fue localista el día de hoy? En algunas jugadas, me parece que en algunas jugadas no marcaba parejo, en algunas jugadas donde me parecía que sistemáticamente el equipo de Estados Unidos iba a golpear. Me parece que México responde en algunas y también se ganó algunas tarjetas, dejó a algunos jugadores también de México sin sacarle amarilla, pero me parece que fue mucho más del lado de Estados Unidos. Y yo la parte que no coincido mucho es que el segundo tiempo haya sido totalmente de Estados Unidos. Me parece que si contamos las llegadas claras de ambos equipos, tuvo Estados Unidos la del gol y 2 jugadas más, una de Josie Altidore provocada. Estados Unidos tuvo la pelota 40 minutos por comer. Pero estamos hablando de jugadas claras y las de Chucky Lozano fueron bastante buenas. Ahora, sí, yo no coincido con el tema del arbitraje. Te escuchaba en la transmisión, sí. Yo no siento que haya caído en localismo. No siento que haya caído en localismo el árbitro. ¿Están contentos? Están contentos. Oye, la gente venía con ese fantasma del 2-0 y evidentemente que lo tienen que celebrar. Yo, volviendo al tema del arbitraje, Gonzalo, yo no creo que haya sido un factor localista. Hubo un par de acciones, nada de gravedad, creo yo, como para considerar que al árbitro se le salía de control el partido o tuvo algo que ver o marcó a favor de Estados Unidos. Ahí sí no creo. 100%. La cosa importante en un partido tan grande, le dio chance, le pegó, no le dio amarilla, no pulsó, pero él no era el factor hoy. Y es una cosa importante en un partido tan grande, no era el factor. No hizo un error, un gol, un penal. Los dos equipos jugaron y los dos equipos terminaron el partido. El resultado lo mereció México. Nada que se reflejara en el marcador. A eso vamos. A mí me parecía que en las jugadas donde sistemáticamente me parecía que el equipo de Estados Unidos cortaba las jugadas, los avances, y después México contesta, y algunos jugadores se embravuconaron con esa actitud de Estados Unidos al no ver respuesta del árbitro. Pero me parecía que sistemáticamente, el primer tiempo sobre todo, México ponía el fútbol y Estados Unidos las ¿No te patadas. preocupa, no es arriesgado cómo jugó México en la segunda parte, sobre todo si enfrenta a un equipo con una mayor profundidad ofensiva? Sí, porque perdió el control. Y esa parte me preocupa porque es una parte que Juan Carlos Osorio le gusta mucho, que México tenga el control del partido.
partido, que no pierda el dominio territorial y de posesión del balón. Esa parte me preocupa un poco, pero al final de cuentas, históricamente esta plaza se nos complicaba y el 2-1, como haya sido, aunque yo vi superior a México en lo general, me parece que sabe bien. Sí, si vamos a analizar el segundo tiempo, es evidente que hay que trabajar y que resulta preocupante, pero toda la circunstancia que antecedía este encuentro, el partido de Copa América contra Chile, lo que históricamente sucedía en el Estados Unidos contra México, vuelve prioritario el resultado más allá del funcionamiento. Hoy me parece que sí, hoy sí me voy a inclinar al lado resultadista, Conde, al lado de decir que lo que necesitaba Juan Carlos Osorio lo logró en San Pedro Sula, donde también pasó muchísimo tiempo de que México no ganaba. Lo logra aquí en Columbus bajo la circunstancia que sea en el segundo tiempo, y eso está por encima del funcionamiento. Correcto, son partidos de eliminatorias y sobre todo ganar en condición de visitante me parece que es más que meritorio. No se puede decir nada en contra de Juan Carlos Osorio el día de hoy, me parece. No, pero él no tendría, debe estar muy contento por el resultado, pero sí consciente de que algo pasó en el segundo tiempo y de que no hubo reacción táctica desde su... Sobre todo si regalas la pelota, porque me parece que Estados Unidos dominó la posesión del balón. Pero Estados Unidos cambió, puso más presión en el medio campo. Josie Altro se puso en el medio campo adelante de Michael Bradley y de Jermaine Jones. Cerraron el medio campo. México perdió el medio campo el segundo tiempo. Les llevó tiempo a acostumbrarse que Josie Altro estaba bajando, Bobby Wood se quedó adelante. Para mí era la diferencia. El primer tiempo, Estados Unidos. Esa es una pregunta, que Ramses le tiene que preguntar a Jürgen Klinsmann. Jürgen en conferencia tiene que preguntarle qué quisiste hacer, qué pretendiste, mandando a la cancha un esquema táctico que tu equipo no domina y que evidentemente no tuviste tiempo para perfeccionar durante los entrenamientos. Sí, insisto con lo de Juan Carlos Osorio, que me parece que tuvo condicionantes. La lesión de Andrés Guardado me parece que le afecta muchísimo, porque ahí es donde perdió el jugador que le podía dar esa calma y esa velocidad, que después cuando sube Rafa le cuesta un poquito. Y la parte de Estados Unidos, que sí, efectivamente, el segundo tiempo cuando achica más, cuando le pone presión a México, México se vio complicado y se vio superado en la parte de posesión de balón. Esa parte la tendrá que analizar Osorio, pero no le restemos méritos a lo que ha hecho Juan Carlos Osorio. Vencer aquí, históricamente, nunca ningún técnico lo había hecho en hexagonal, así es que hay que darle su crédito por el resultado y porque el primer tiempo fue muy superior a Estados Unidos. Pero le estamos haciendo, De acuerdo. Le estamos reconociendo este resultado, le estamos reconociendo San Pedro Sula. No terminé lo que estaba diciendo, Conde, si me permite un segundo, pero yo creo que desde su trinchera, más allá de que este resultado merece una celebración, él debe ser muy profundo en el análisis de por qué en el segundo tiempo Estados Unidos lo controló tanto. Así es. Y yo creo que desde su trinchera Osorio tiene que hacer ese análisis y trabajar para que no le vuelva a ocurrir una ¿Cuántos situación así? partidos un equipo de visitante viene en control de todo el partido? Siempre al medio tiempo el técnico de casa hace una cosita, va a arreglar. Me sorprendió, yo pensé, mirando el partido, que México estaba jugando en casa los primeros 20 minutos, porque Estados Unidos se tiró para atrás, no atacó, no podía atacar porque México no lo dejó. Eso es lo que Jürgen Klinsmann tiene que arreglar, porque ahora no juega en casa, ahora va a Costa Rica. Pero Y es un partido muy, pero muy difícil. de México. O sea, se presentó el día de hoy con un equipo muy ofensivo a la selección mexicana. Los primeros 20 minutos casi jugaron con 5 atrás. Y una vez Michael Bradley se tiró para casi 6 atrás. ¿Cómo jugás fútbol ofensivo con 6 defensores? No puedes. No puedes jugar fútbol ofensivo cuando no tienes la pelota. Y me parece No que lo tenía. en el pretender agrupar 5 en el medio campo nunca logró. ¿Reprobó examen Gio Santos el día de hoy? ¿Qué cambio de juego me acaba de hacer el Conde, no? Bueno, estamos hablando del planteamiento de Jürgen Klinsmann. Yo tengo que tirarte a... Yo creo que reprobó Jürgen Klinsmann en el planteamiento inicial, lo cual hace que la moral de México crezca, que logre la ventaja en el primer tiempo, que tenga un muy brillante primer tiempo. Yo creo que corrige Jürgen a irse a lo que domina su equipo, que es el 4-4-2, y ahí el partido se empareja. Pero en esa media hora que regala Klinsmann es lo que hoy genera el resultado. Porque estábamos hablando de otra cosa, Conde. Me gustaría saber lo de Gio Santos. Pero de Gio, el primer tiempo, Pero fenomenal. obsesión con Después de Gio. eso, los Tienes una obsesión con Gio. No, como lo planteamos en la previa, me gustaría saber tu opinión hoy, si te gustó Gio. No, me gustó el primer tiempo, sobre todo cuando se asoció con la Jun, el primer tiempo, los primeros 20-30 minutos, encontró espacios a la espalda de Michael Bradley, con Guardado. Después desapareció un poco. Son mucho más influyentes en ese buen momento de México, Corona y Vela. De acuerdo. Me parece. De acuerdo. Yo creo que de
dejaron en claro en los debates que Gio no era el salvador. Que más allá de que es un buen jugador y de que tuvo una muy buena temporada con el LA Galaxy, hoy no fue, me parece, el hombre importante de México. Es curioso, ¿no? Porque El Salvador termina siendo Rafa Márquez, De acuerdo. a quien Diego Balado lo estaba criticando por su falta de velocidad, ¿no? En la Bueno, segunda es que parte. futbolísticamente le estaba costando a Rafa Márquez en ese lado porque Jermaine Jones le estaba ganando la batalla a HH y él se veía superado con la velocidad de Pulisic cuando se tiraba un poco esa zona. Bueno, ¿a quién no le va a doler lo de Pulisic, que también, punto y aparte, hoy dio un partidazo el jovencito? Es un Christian jugador Pulisic, con es unas un jugadorazo condiciones y tiene unas condiciones impresionantes. impresionantes. Muy bien lo de Pulisic. Muy bien. Y mira, Rafa Márquez no jugó bien el segundo tiempo, metió el gol, pero no jugó bien. Pulisic, se ve el futuro que Estados Unidos tiene con él. Él va a mejorar cada partido, la experiencia que le van a dar, pero hoy creció mucho. Tiene 18 años, ¿no? Sí, Christian pero sí, Pulisic, me muy parece que bien. tiene muchísimo futuro. Ella